pero también dieron muy poco tiempo para cumplirlos. Sí, está tremendo. De acuerdo. A ver, está... Ya estamos. Tú hace lo que quiere. En Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a seguidores de la revista Divergencia. Estamos en este nuevo webinar. La verdad es que estamos muy emocionados ahora que vamos a hablar justo de la Agenda 2030, las acciones para alcanzar objetivos. Y es maravilloso pensar en cómo el futuro es algo que nos inspira. El futuro es algo que a todos los seguidores de la revista Divergencia nos tiene motivados ahora que justo con este tema de la pandemia nos tiene en algún momento como detenidos, achicopalados, un poco tristes inclusive y tal vez situaciones un poco más fuertes. Cómo pensar en el futuro, en nuestras acciones y cómo lograrlas, nos va a ayudar a que nos levantemos y podamos hacer algo maravilloso. Nos acompaña Silvia Isabel y también nos acompaña Aneri. Y justo es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Vamos a hablar acerca de cómo lograr estos objetivos. Y para ello, Silvia Isabel, ¿gustas platicarnos un poco acerca de lo que nos vas a hablar el día de hoy? Claro, básicamente yo, eh, bueno, me gusta mucho el tema del derecho ambiental y eso me ha llevado a estudiar la sustentabilidad en el sentido lato y completo, que me llevó a conocer sobre los objetivos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que tiene realmente 5 años de haberse publicado o haber aceptado este decreto entre las Naciones Unidas. Para ser exactos, fue el 25 de septiembre de 2015 cuando las Naciones Unidas asumieron el compromiso a través de 17 objetivos para tratar de cambiar varios aspectos del mundo, entre ellos salud, alimentación, pobreza, justicia, equidad y medio ambiente. Estos objetivos obviamente traen un trasfondo o traen una historia porque la palabra sustentabilidad, la Agenda 2030 es para eso, ¿no? Para buscar la sustentabilidad con resultados 2030 con miras al 2050. La sustentabilidad es un concepto que surge en 1981 tras un informe de las Naciones Unidas sobre la situación que se estaba viviendo en ese entonces debido a los niveles, a los primeros niveles de contaminación que se manifestaban demasiados altos. En este informe, que se conoce como el informe Burland, que es el punto de partida de todo este tema, manifiesta que es necesario conservar los recursos de las generaciones presentes para el beneficio también de las generaciones futuras y que ahí devenga o que los conceptos que maneja la sustentabilidad como principios sea la equidad intergeneracional. Es decir, que nosotros que estamos aquí presentes y con nuestras acciones tengamos repercusiones buenas, pero a futuro. Otra de las cosas que me gustaría comentar sobre la Agenda 2030 es que realmente de 2015 para 2030 es realmente poco el tiempo que se tiene para cumplimentar estas metas. Sin embargo, estas metas también tienen como origen atrás la Agenda 2000 o los Objetivos del Milenio, los cuales evidentemente no se complementaron. Aparte de la Agenda 2030, vienen otros como es la Cumbre de la Tierra en 1992, en donde se va especificando que ya no el sistema actual o el sistema de consumo ya no puede soportar más las consecuencias que tienen hacia el medio ambiente. Y por eso esto es como un bosquejo así rápido de lo que sucede para llegar a estos 2030. Estos 2030 tienen 17 objetivos y específicamente yo me centro más que nada en el objetivo del cambio climático y que en ese punto viene la protección de los suelos y los bosques. Pero también me gustaría o los quiero platicar sobre la importancia que tiene la agricultura en cuanto a muchos de los objetivos de esta agenda. Pero por lo mientras cedo la palabra a mis compañeras.
Gracias. Muchas gracias, Silvia. La verdad es que es muy importante y pues vamos a conocer la opinión de nuestras compañeras aquí presentes. Ameri, por favor. Sí, muchas gracias, Ale. Yo retomo lo que comentaba Silvia, porque también creo que la agricultura es parte fundamental de de lograr los objetivos que a mí me llaman más la atención. Quisiera como leer primero cuáles son para que la audiencia pueda saber de qué estamos hablando y después les voy a decir cuáles son mis favoritos. El número 1 es el fin de la pobreza, el 2 es hambre cero, el 3 es salud y bienestar, el 4 educación de calidad, 5 igualdad de género, 6 agua limpia y saneamiento, 7 energía asequible y no contaminante, 8 trabajo decente y crecimiento económico, 9 industria, innovación e infraestructura sostenible, Reducción de desigualdades. Ajá, mira, te lo sabes de memoria, ¿verdad, Silvia? Wow. Ajá, sí. Reducción de las desigualdades, 11 ciudades y comunidades sostenibles, 12 producción y consumo responsable, 13 acción por el clima, 14 vida submarina, 15 vida de ecosistemas terrestres, 16 paz, justicia e instituciones sólidas, 17 alianzas para lograr los objetivos. Y pues sí, mis favoritos son hambre cero, salud y bienestar. Y claro, el buscar una manera de producción que sea más justa y que resuelva problemas alimentarios y de salud, como lo platicábamos ayer. O sea, creo que no podemos quedarnos con los antiguos modos de producción o en estos en los que se ve al alimento como un producto y no como un derecho, el derecho a la salud. Y desde allí también el garantizar que la manera en la que se producen los alimentos que consumimos no generen destrucción del ecosistema. Estamos teniendo un consumo irracional y no se está pudiendo regenerar la naturaleza. Creo que hace falta conciencia en la población para que nos demos cuenta que no es que ellos vayan a morir para que nosotros vivamos, sino que si ellos mueren, y con eso me refiero al resto de especies que habitan el planeta y que son tan importantes como nosotros, si ellos desaparecen, nosotros nos vamos con ellos. O sea, a veces no nos damos cuenta de la importancia de una abeja o de una hormiga hasta que hacemos una revisión de cómo estamos interconectados con ellos y cómo una abeja garantiza que, por ejemplo, haya alimentos en nuestra mesa o una hormiga permite que no haya inundaciones, que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son tan constantes y son en gran medida porque no estamos respetando los espacios verdes. Entonces, desde allí les planteo como lo que a mí me encanta de la sostenibilidad y los escucho a ustedes. Muchas gracias, Ameri. La verdad es que es muy importante lo que mencionas y ahora lo iremos profundizando. Ahora vamos a recibir a Miriam Génesis, que se acaba de conectar. Un saludo, Miriam Génesis, y cuéntanos un poco acerca de lo que tú nos vas a comentar el día de hoy. Sí, bueno, buenas noches, audiencia. Bienvenidos nuevamente a este último webinar de la tercera webinar de la revista Divergencia. Queremos escuchar también su opinión. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del plan del 2030, de lo que es acerca de la educación. La educación para el 2030 plantea 7 metas específicas. Es alcanzar la universalización de la educación primaria y secundaria, y servicio de calidad en la atención y desarrollo para la primera infancia y preescolar, asegurar el acceso en igualdad de condiciones para los tipos de educación técnica, media superior y superior, aumentar las competencias para los jóvenes y adultos con fines laborales o de emprendimiento, eliminar las disparidades de género y promover la igualdad y equidad en la de educación obligatoria, mejorar los indicadores de alfabetización y las competencias académicas básicas y, por último, promover una educación sostenible en todos los niveles educativos.
¿qué es lo que quieren decir estas 7 metas? Que para el 2030 ya todo el mundo debe de contar con educación, que tiene que ser equitativa, inclusiva y de calidad, como ya nos hablaba la compañera. Eh, pues yo lo veo por el lado de nosotros, México. Tenemos varios problemas todavía en cuanto a educación. Uno de ellos principalmente es la gente que está en pobreza extrema. Bueno, yo he conocido casos de ahorita de niños que no pueden ahorita acceder en educación porque viven muy lejos y lamentablemente no cuentan con internet o cosas así para poder tomar sus clases. Espero que el país mejore en cuanto a esta infraestructura para que de verdad se garantice una educación de calidad. En cuanto a la equidad, pues yo creo que de alguna manera esa palabra sí me resuena un poquito. ¿Por qué? Porque hablan de personas con capacidades diferentes o que tienen problemas para acceder a la educación. Yo lo veo así como que pues todos tenemos alguna discapacidad porque no todos somos buenos en todo. Entonces, yo no vería la educación como algo inclusivo, sino más bien como que todos aprendamos de todo, de todos para que se cumpla esa meta objetivamente en el 2030, que todos tengan acceso a una educación, pero contemplando las capacidades que tiene cada uno individualmente para poderse apoyar en ellos y de verdad tener una educación, como se dice, de calidad. Claro que sí, qué importante lo que mencionas con respecto de la educación, porque evidentemente en este momento hay un porcentaje muy alto que no está teniendo acceso a la educación, que esta pandemia nos está retrasando muchísimo. Entonces, qué bueno que sea una de las metas, pero sí va a estar muy retadora, inclusive tal vez un poco más que las demás. Continuando con el orden, Silvia, desde el punto de vista, tú que estás especializada en derecho, ¿cómo ves las metas? Realmente, aparte de que son muy retadoras, eso, bueno, por mencionar solo una, erradicar la pobreza y sobre la que tú estés interesada en ahondar o las que estés interesado en ahondar, desde el punto de vista del derecho, ¿tú cómo las ves? ¿Son factibles? ¿Son razonables? ¿Son alcanzables? Cuéntanos. Hola, mira, en tema de derecho, al final del día es una rama que surge para regular las problemáticas que se viven en el día a día y también busca prevenir aquellas problemáticas que puedan causar un mayor impacto en la conducta de los hombres. En este sentido, la Agenda 2030, ya te lo he dicho, no es una agenda que haya salido de hace 5 años, que fue cuando la publicaron. Es una agenda que ha tenido una historia, un proceso. Este proceso lleva más de medio siglo en sintonía entre incluso una disputa y discusiones a nivel de convenciones internacionales, de reuniones internacionales de los países sobre cómo llevar a cabo estas metas en base a las áreas de oportunidad de cada estado. Y, y, y creo que son metas que son realmente necesarias, justas, medibles, pero por desgracia aún no son alcanzables. ¿Por qué? Porque todavía estamos acotados a un sistema que busca obviamente la ganancia de unos pocos, dejando de lado a la gran mayoría. Son todavía poco inalcanzables porque realmente todavía como sociedad no estamos familiarizados con este concepto, no estamos familiarizados con estos temas. Apenas vamos iniciando en temas ambientales con el tema a lo mejor de productos verdes, productos orgánicos,
reforestación de los bosques, pero no dejamos de consumir. También en temas de educación, creo que también vamos iniciando. Aún el sistema educativo en México tiene fallas para aquellos, sí, sobre todo en sistemas especiales, entendiendo como sistema especial educativo, aquellos que convergen niños con, con capacidades diferentes que no se acoplan a lo normal. Es cierto que la educación en México aún falta mucho porque también parte de conocer estos objetivos del desarrollo sustentable, pues parte también del conocimiento y la educación que pudiéramos ofrecer. Padres de familia, maestros, escuelas, medios de comunicación, sociedad en general. Yo en lo particular converjo mucho con con el sistema de discapacidad o sistema especial y veo aún todavía un rezago bastante amplio porque todavía el sistema educativo nacional todavía no está preparado para recibir esa inclusión. Sin embargo, en letra está muy bonito escrito la inclusión atendiendo a los ajustes razonables, pero los ajustes razonables solamente van a ser cuando realmente las personas interesadas los conozcan y exijan esos derechos. Parte de la labor que hacemos en Revista Divergencia es dar a conocer conocer lo que sabemos para beneficio también de nuestra audiencia, de quienes nos escuchan, de quienes nos leen. Y bueno, en conclusión, los objetivos todavía no son alcanzables, son necesarios, son medibles, pero falta mucho trabajo en conjunto de sociedades, países, estados, gobiernos y sobre todo la educación. No olvidemos que todos somos un sistema y todos vamos a depender de todos. En la medida en que cuidemos el medio ambiente, en la medida que tengamos ese respeto por el medio ambiente, es en la medida que nos estamos respetando a nosotros. Y eso más adelante me gustaría explicárselo porque yo abono mucho a que uno de los objetivos y varias de las conflictivas sociales están en el cuidado de los suelos y la agricultura para la alimentación. Gracias. Muchísimas gracias. Y sí, y justo aquí entramos nuevamente en el paradigma de qué es primero el huevo o la gallina. Una de las metas es la educación fundamental para poder lograr todas las demás metas. Solamente que, pues, ¿qué hacemos primero? ¿Educamos o hacemos todo en paralelo? Un reto muy importante, no todos tienen acceso a la educación, entonces, ¿cómo los educamos a todos para que empecemos a lograr esas metas y nos encarrilemos como un sistema, como bien lo mencionaste, a que podamos lograrlo? Verdaderamente retador y un paradigma muy interesante. América, tú que estás muy enfocada en la nutrición, que es básicamente tu especialidad, y que nos comentabas ahorita mucho de los subsuelos, de cómo de alguna manera muchas empresas con el tipo de semillas o de fertilizantes, de químicos que han aplicado a los suelos, dieron una producción magnífica durante un muy corto periodo de tiempo. Hoy esas tierras están erosionadas. Inclusive ya no se va a lograr restaurar en 10 años, por supuesto, si ya llevan 10 años ahí muertas, por decirlo de una forma. ¿Tú qué panorama ves? Porque entendí que tú nos quieres platicar un poco más acerca de la agricultura, que es uno de tus puntos fuertes. Cuéntanos, por favor. Sí, gracias. Yo apostaría por la soberanía alimentaria. ¿Qué significa esto? El regresar a la producción de los alimentos a través de huertos familiares. Me parece que desde allí se le quita el poder único a las empresas de producir y sustentar o dar los alimentos a la población. Hemos olvidado que a través de nuestras manos y de nuestro trabajo podemos generar los alimentos que necesitamos y que son infinitamente más saludables que los que se venden, porque cuando hablamos de producción y vemos a los alimentos como un producto, lo que buscan las empresas es producir más para tener mayores ganancias. Entonces, desde allí se pueden llegar a utilizar
fertilizantes o métodos de cultivo que además de dañar la tierra y generar una invasión hacia áreas que deberían estar destinadas al poder proteger a la flora y a la fauna. Además de eso, hay una contaminación de los alimentos que ingerimos. En los últimos años ha surgido como un montón de personas que manifiestan tener intolerancia o alergia al gluten, y voy a ponerlo entre comillas, porque se ha visto que no es tanto la alergia al gluten. Durante muchos años, muchos de nuestros antepasados consumían trigo, consumían pan, sopas, y no les pasaba absolutamente nada. De hecho, hay más tendencia genética a que los europeos tengan intolerancia o alergia al gluten que nosotros los americanos. Acá se empieza a ver que las personas tienen problemas gastrointestinales cuando consumen este alimento, y haciendo estudios nos vamos dando cuenta que no es tanto el gluten, el trigo, sino más bien es el insecticida con el que estos cultivos se protegen para que produzcan más y para liberarlos de plagas. Pero este tipo de sustancias no solamente matan a las plagas, sino que también nos dañan a nosotros. Ha habido aumento en presencia de cáncer, muchas circunstancias que antes no vivíamos y que se empiezan a perfilar como problemas de salud. Desde ahí creo que el que podamos regresar a tener nuestros huertos, y no para ello necesitamos tener un como súper terreno, porque ahora estamos dándonos cuenta que podemos sembrar hasta en nuestra azotea. Aún, bueno, se habla de que se requiere de 1 metro cuadrado de tierra o de espacio de siembra para alimentar a una persona, garantizar su alimento durante aproximadamente una semana. Bueno, depende de cómo se vaya dosificando y cuál sea su patrón alimentario, pero se puede generar alimento en 1 metro cuadrado, suponiendo que tengamos una azotea de, no sé, 5 metros cuadrados. Ahí ya podemos buscar que haya alimentos de calidad para una familia de 5. Ahora, probablemente eso no garantice el abasto de alimentos de una familia, estoy siendo muy soñadora, pero el hecho de que las personas regresemos al contacto con la tierra y a la capacidad de producción, y al reconocer los ciclos de siembra, cosecha, nos va a ir educando para tener una manera diferente de poder acercarnos a lo que nos rodea, al ecosistema. Me parece que es primero el huevo o la gallina en esto de educar o accionar. Me parece que es un conjunto que no es disociable. Es decir, contamos con una conciencia colectiva que ha estado actuando. A veces pensamos que podemos ser derrotistas y vemos solamente lo negativo de lo que el ser humano, bueno, voy a ponerme en somos, de lo que somos capaces de hacer. Si tomamos en cuenta que podemos direccionar nuestra energía hacia otro tipo de acciones, las personas nos vamos dando cuenta y vamos haciendo que las personas cada vez tomen más conciencia. Tan es así que ahora pues ya no hay popotes casi en los lugares a los que vamos, y ya como que poco a poco vamos diciendo, es que las tortugas. Entonces desde allí creo que es educación que se va dando con la acción. Sí, desde allí creo que la respuesta sería soberanía alimentaria. Ver a los alimentos desde otro lado. Claro que sí, y es muy importante y realmente simple, porque por ejemplo en casa, en su casa de ustedes, tenemos un espacio de alrededor de 10 metros cuadrados. La verdad es que en ese aspecto tenemos mucho espacio, y sí tenemos producción tanto de jitomate, de cebolla, de chile, evidentemente pues en cantidades pequeñas, ¿verdad? O como bien lo mencionabas, para consumo nuestro, de cilantro, de cebolla y algunas otras pequeñas legumbres. Inclusive ya la otra vez estamos muy emocionados porque nació un chile morrón.
Entonces, así de, nació en Chile. La verdad es que estábamos muy contentos, pero justo lo que mencionas es eso, no necesitamos ni mucho espacio, ni demasiada técnica para poderlo lograr. Nos sentimos en algún momento que decimos, es que no tengo jardín, es que no tengo el espacio, no tengo el dinero, no tengo, realmente no se necesita gran cosa. Lo podemos conseguir de una forma muy simple, muy sencilla, pero necesitamos para esto educación. Educación y simple y sencillamente las ganas de accionar, las ganas de poder decir, yo puedo hacerlo, ¿qué necesito hacer? Como tú mencionabas, yo ahorita que yo no tenía esa estadística que tú mencionas, de que en un metro cuadrado podemos conseguir las legumbres necesarias para una persona. Eso realmente a mí me deja un dato muy interesante y creo que es importante recalcarlo para la audiencia, para que lo piensen de esa forma, es dónde tengo un metro cuadrado, en qué parte me azotea, mis escaleras inclusive, o directamente en la marquesina o algo. La verdad es que muchas gracias por tu participación. Yo creo que es muy interesante este dato para poderlo llevar a nuestra vida cotidiana. Y para eso, Miriam, cuéntanos un poco más acerca de cómo ves tú el panorama educativo, porque sí es cierto que hay muchos retos, muchas cosas importantes que lograr todavía para que se pueda lograr. Hay algunos países tercermundistas y uno latinoamericano en particular, o dos, que han logrado mucho con respecto de la educación, pero se lo pusieron como meta principal. Dijeron, vamos a darle con fuerza a la educación para poderla democratizar. Me encanta ese término, aunque es utópico en muchos aspectos, pero a mí me encanta. Entonces, cuéntanos, Miriam, ¿qué piensas tú de eso? Sí, bueno, sí, así como lo dices tú, compañero Alejandro, sí hay 3 países que pusieron todo para dar en su educación. Am, bueno, yo aquí lamentablemente en México no veo que principalmente desde el núcleo familiar no se están poniendo las pilas para dar la educación que se necesita, porque, bueno, todo esto que viene en la Agenda 2030 ah, está relacionado indirecta o directamente con la educación. No podemos lograr esas metas que nos dice la Agenda 2030 si no educamos correctamente. Ah, bueno, aquí lamentablemente lo que yo veo en México es que los padres de familia ya no son, no digo que todos, pero sí muchos ya no son responsables de educar a sus hijos, sino que ahora dejan esa responsabilidad al maestro. Y como lo hemos estado viendo en esta nueva escuela mexicana, el maestro se le da un papel de agente transformador. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que va a guiar a las nuevas generaciones para que puedan transformar su contexto y su entorno. Y esto también es parte de la Agenda 2030, en la cual nos habla de un desarrollo sostenible, pero no podemos tener desarrollo sostenible si no hay una educación antes para favorecer esto. Ah, así como la comentaba la compañera Mary, queremos sustentabilidad, pero seguimos consumiendo. No sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, o que ya salió o ya viene el iPhone 12. Ya no me sirve el iPhone 12, el iPhone 11, perdón, voy a hacer lo posible por buscar el iPhone 12 y ya lo estoy vendiendo, casi rematando para podérmelo comprar. O que ya salió el nuevo videojuego, pero yo tengo el anterior, este ya no sirve, voy por el otro. O ya me puse toda la ropa que tenía, necesito más ropa. Y bueno, yo en eso de la ropa estoy en desacuerdo. Hay mucha ropa que gente deja prácticamente nueva. Ah, no sé la razón por la cual no se pueda volver a usar. Este, yo lo vería por ahí, también por ahí algo sustentable, ya que pues es tela que es prácticamente nueva.
se podría volver a utilizar. Otra de las cosas es que también han proliferado los negocios, no recuerdo el nombre, pero es ropa que se usa y se tira. Estos negocios yo los veo como algo, no sé, no, no bueno, porque pues afecta al medio ambiente, así como lo dice la compañera Mary. Igualmente, todos los químicos que le han metido a las carnes, a las plantas y todo lo demás, o sea, ya no sabemos qué nos están metiendo también a nuestro cuerpo, y pues la Agenda 2030 tiene puntos muy, muy buenos, pero creo que estamos yendo hacia el lado contrario. Y si no nos educamos por esa parte, no vamos a poder cumplir los objetivos. Claro que sí, sí es muy importante, totalmente de acuerdo, educar. Educar, educar y por supuesto, como lo mencionabas, no únicamente dejárselo a la computadora o al profesor que está atrás de la pantalla, sino hacernos responsables como adultos con respecto a los niños, porque si bien es cierto que hoy, bueno, ahorita no tanto con la pandemia, pero sí los padres tienen que salir mucho a conseguir el sustento para proveer. Si bien es cierto, muchos que alguna vez que nos quedamos a cargo de nuestros sobrinos, por ejemplo, que a mí me los llegaron a dejar en algún momento, pues también era nuestra responsabilidad o mi responsabilidad educarlos en ciertos aspectos, apoyar y como adultos también todos los niños que estén cerca, darles un buen ejemplo. Tal vez no propiamente decirles, las cosas se hacen así, pero recuerden, el ejemplo avasalla. Es la mejor manera de educar. Y vamos a darle la bienvenida a Carla. Carla Cecilia, muchas gracias por llegar. Entendemos que tenías un compromiso previo. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y cuéntanos un poco acerca de tu perspectiva con respecto a la Agenda 2030 y del tema que tú quieres abordar. Bienvenida a este webinar. Hola, buenas noches a todos. Una disculpa por la espera. Y hola amigos de Revista Divergencia. Definitivamente hablar de la Agenda 2030 es algo que me gusta mucho porque he visto desde hace aproximadamente 2 años que tuve el privilegio de conocer todo lo que hay alrededor, darme cuenta que uno de los principales puntos que hay que tratar es bajar esa agenda de peldaño. ¿Por qué? Porque siempre se queda como en el mismo grupo de personas y de ahí no trasciende. Entonces lo que queremos es que baje para que se adopten nuevas medidas, y particularmente algo que motiva a los chicos y jóvenes es la agenda de los vagos para salvar el mundo, que es muy simple de entender y con tips muy, bueno, yo lo llamo ecotips, porque te dicen cómo transformar desde el sofá, desde tus alimentos, desde cómo tal vez un juego, cambiar y salvar el mundo, ¿no? Si estás en el sofá, bueno, desconectar, estás acostado, no estás ocupando ya tu celular, lo desconectas, sigues viendo la tele, no estás haciendo mucho esfuerzo, pero estás contribuyendo con algo. De igual manera, estás en el sofá, necesitas pagar tus cuentas, desde tu aplicación estás haciéndolo y dejas de usar tal vez el televisor. O sea, es no consumir más energía de lo que regularmente tenemos, porque luego tenemos la televisión, la luz, el refrigerador, la lavadora, entonces es como disminuir el consumo de energía. En cuanto a la alimentación, pues disminuir el consumo de carne, crear un huerto, que ahorita está muy de moda, pero creo que es una moda benéfica para todos, con alimentos sanos, y al mismo tiempo pues estamos también dejando que la tierra se recupere de toda la explotación que definitivamente los seres humanos llevamos a cabo. Y definitivamente también creo que es muy importante abordar los objetivos, de hecho lo llegué a comentar en algún webinar,
pero sobre todo las metas y los indicadores que estamos impactando, ¿no? Porque luego hablar de la Agenda 2030 es como muy bonito y todos queremos abordar los 17 objetivos y siempre lo indispensable es como tomar solo uno, pero bien desarrollado. O sea, a lo mejor nada más estoy abordando el tema 5, que es equidad e igualdad, pero dentro de ese ODS 5 tiene 10 metas y de esas 10 metas estoy aportando a 5 y estoy impactando hacia 2 indicadores, ¿no? Entonces eso quiere decir que lo estoy haciendo bien o lo estamos haciendo bien con mi equipo y una vez que ya está como bien desarrollado, entonces ya puedes partir a otro ODS, igual lo adoptas de la misma manera, desarrolla, ves qué metas puedes atacar, porque luego un error que me pasaba a mí era de, me encanta el ODS 4, ¿no? Acceso a la educación. Y sí, por educación entendemos que es brindarle conocimiento a todas las personas, pero cuando llegó alguien y me dijo, ¿y qué metas estás impactando? Me quedé con cara de ¿qué? ¿No? Entonces ya una vez que las veo, me doy cuenta que no estaba realmente favoreciendo a ese ODS, sino tal vez estaba impactando al primero, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ahí es cuando hay que delimitar qué queremos nosotros, conocer bien los ODS, cuáles, algo que me gusta es que, por ejemplo, si le pegamos al 5, a lo mejor estamos impactando el 8, ¿no? Y al mismo tiempo estás impactando el 17. Entonces, ir de la mano, pero siempre no aventurarnos a abrazarlos todos, sino de uno en uno. Y definitivamente, pues, tenemos el tiempo encima. En la actualidad, dentro de las corporaciones ha sido muy importante la adopción de la agenda. Ya no basta nada más con tener estas pues certificaciones como empresa socialmente responsable, sino ya ir más allá. Y eso es algo muy padre porque vemos como varios jóvenes a través de ideas disruptivas, a través de ideas innovadoras. De hecho, está por celebrarse el próximo lunes los 20 años del Pacto de las Naciones Unidas, y hubo un programa precisamente donde jóvenes de 10 países crearon ideas, proyectos innovadores y disruptivos para combatir el cambio climático y al mismo tiempo sumar al barco a los ODS. Y estamos hablando de empresas grandes que decimos, bueno, está bien, tal vez no están deteniendo la producción o la contaminación que generan, pero están preocupadas por combatir responsablemente el efecto de los residuos en el medio ambiente, y la verdad es que eso es algo muy padre, y sobre todo que hay muchos niños, muchos jóvenes, sobre todo niños, eso me impacta mucho porque niños de 6, 7 años que ya tienen asociaciones civiles, cuando a los 6, 7 años tal vez nosotros estábamos jugando, ellos ya ven hacia un futuro de qué está pasando, qué país me van a dejar a mí, qué mundo me van a dejar a mí, y la verdad es que es increíble ver cómo son agentes de cambio y han empezado ellos y han involucrado a sus familias y ya han involucrado a sus amigos, y se va haciendo como una cadena que siempre menciono en esta parte la famosa película Cadena de Favores, que es algo como el eslabón, ¿no? Cómo se van uniendo los eslabones y creando una fraternidad en beneficio de todos. Qué importante lo que mencionas. Muchas gracias por tu participación. Es importantísimo lo voy a hacer como analogía, el que mucho abarca, poco aprieta. Y realmente enfocarnos en algo en particular y sobre todo en algo que sí creamos nosotros que está a nuestro alcance. Porque muchas veces nos ponemos una meta o nos enfocamos en alguna meta que decimos, voy a inventar, quiero salvar el río para que ya haya otra vez peces. Está padre una meta como de ese estilo, pero en realidad uno solo no lo puede hacer. Es una educación de una sociedad, lo que hemos estado platicando hasta ahorita, y realmente va a requerir de tiempo para que esto pueda ocurrir. Y si nos enfocamos por lo menos en poner nuestro granito de arena de, está bien, yo no puedo cambiar todo el río, pero puedo contribuir a ya no echarle yo más basura y
hablar con las personas, permear con mi alcance, con las personas que están cerca, para decirles, no lo hagas, vamos a echarnos la mano, vamos a dejarle un mundo mejor a los niños y sobre todo, platicando con los niños, que es educación, y decirles, mira, si nosotros hacemos esto, a ti te va a repercutir en esto otro a futuro. ¿Te gustaría un mundo gris? ¿Te gustaría un mundo en el que ya no hubiera sol? Estoy siendo tal vez un poco extremista con este comentario, pero eso se le queda grabado a los niños porque les encanta. ¿A quién no le gusta tomar un baño de sol? ¿A quién no le gusta que el agua se vea transparente, que haya aire limpio, ¿verdad? Que podamos ver las nubes. Y evidentemente con esta agenda podemos lograr mucho de eso, pero se necesita mucha fuerza, mucha fuerza de voluntad de parte de todos, de toda la sociedad, de todos los países, para que podamos lograrlo. Vamos a continuar. Cuéntanos un poco, Silvia, déjame, te reactivo tu audio. Ah, no, ya lo activaste, perdóname. A ver, te dejo que tú lo actives. Sí. Ah, sí, cuéntanos un poco, Silvia. ¿Qué piensas tú como conclusión de esta agenda, de cómo podríamos llevarla a una forma más aterrizada para que todos los que estamos viendo en este webinar y los que lo vamos a ver o lo van a ver o los que nos están viendo puedan llevarlo de forma más práctica a lograrlo? Pues creo que la Agenda 2030, lo comenté al principio, es aún inalcanzable con los índices que nos marcan, pero es posible siempre y cuando haya esa participación proactiva. Participación proactiva de nosotros como sociedad civil. No solamente el tema del desarrollo sustentable, ya lo decían, es un tema solamente de los gobiernos y de los estados, es un gobierno global, o sea, es un problema global, es un asunto global y todos tenemos que converger en ellos. Y mucho de este tema de la sustentabilidad habla de generar gobiernos transversales, horizontales, en el que todos tengamos opinión y que esa opinión cuente, porque es parte de uno de los tantos objetivos que es la equidad y la inclusión. Yo en lo personal, yo me enfoco mucho en el cambio climático y sobre todo defensa del derecho al medio ambiente. Y como conclusiones, creo que hay que respetar todos los recursos naturales, asumir a todos los recursos naturales desde los servicios ambientales que nos brindan, agua, suelo, atmósfera, aire, pero sobre todo se ha hablado mucho sobre agua y aire, sobre todo que ahorita está muy de moda el tema de la contaminación atmosférica y la capa de ozono, y que ahí surgen también una pregunta que me llegó lo comento, que me llegó por aquí el chat de alguno de nuestros compañeros que no pudieron realizar este cuestionamiento. Surge el tema de los bonos de carbono, que es algo que está muy de moda, ¿no? El bajar las reducciones de las emisiones de carbono y a cambio los gobiernos dan esos apoyos o esos estímulos fiscales a los países para entonces beneficiar la reducción de las emisiones. Desgraciadamente, esos estímulos fiscales repercuten más en las empresas transnacionales porque son las que tienen la oportunidad de invertir en energías renovables, porque eso es algo que también es un punto que pone a pensar las metas, ¿no? ¿Qué tan alcanzables son? Porque la reducción de emisión de carbono es imposible si no reducimos el consumo. Entonces, en otro webinar habíamos comentado que dos de los grandes paradigmas para alcanzar la sustentabilidad y la sostenibilidad es el consumo y la población, ¿no? La población en aumento. ¿Cómo vas a reducir el consumo tú como persona? Bueno, reduce, recicla, reutiliza y, y mejora todo lo que puedas, ¿no? Inicia desde cerrar tu llave y dejar de usar el coche y implementar nuevas energías que antes era
pues era normal hacerlo entre la familia, ¿no? Reducir, consumir a granel, no por envolturas, que son de envolturas innecesarias. Otro aspecto también es de los bonos de carbono. Bueno, otra pregunta que me habían hecho aquí uno de los compañeros de revista Divergencia es, bueno, la Agenda 2030 busca reducir la pobreza, pero sin pobreza no hay riqueza. Y sí, sí, es muy cierto. La pobreza y riqueza son binomios, ya lo decía América, disasociables, ¿no? No podemos hablar de riqueza si no hay la pobreza que exhiba ese exceso de riqueza. Y no es, lo que queremos es que no haya mundos pobres, sino que pobre no es precisamente el que no tiene dinero, sino que lo que busca la Agenda 2030 es que haya personas con los recursos necesarios para llevar una vida digna, una vida decorosa. De ahí me lleva a lo que yo principalmente eh, busco desde mi área de estudio, que es visualizar al suelo como un recurso natural, no como un ente de consumo y de producción. ¿Por qué digo que el suelo es de consumo? Porque muchas veces se contrapone con el derecho a una vivienda digna, a buscar el suelo como vivienda digna y metros cuadrados el costo. Pero ver también el recurso suelo como ese recurso natural, porque es el que nos ha acompañado, al igual que el agua, al igual que el aire, en este andar de la humanidad. Es a lo mejor que muchas ocasiones hemos olvidado que este recurso suelo nos provee de tantos recursos, entre ellos el más primordial y que yo considero una de las necesidades básicas del ser humano, que es la alimentación. Si no cuidamos nuestros recursos naturales, entre ellos el suelo, que es de donde viene la mayor parte de la producción agrícola, si no hay alimentos sanos, de calidad, no va a haber educación y no va a haber esa convergencia con los otros objetivos del desarrollo sustentable. Yo siempre he pugnado desde la teoría, desde las clases, que el suelo debe de ser, bueno, en el caso mexicano, del Estado mexicano, se debe pugnar por una ley de conservación de usos de suelos, porque no existe ninguna ley, no existe ninguna ley que dé esa protección al suelo. Y la protección al suelo se encuentra tan dispersa en todas las leyes en materia ambiental que hace incluso que la aplicación de esas leyes quede en varias entidades y no tengan un objetivo común. ¿Por qué? Porque en el caso de México el suelo es visto por Zagarpa por la producción agrícola, es visto por la Semarnat por la protección de áreas naturales protegidas, es también vista por parte de la SEDATU por el derecho a la vivienda. Entonces cada una va a buscar sus objetivos afines, pero no van a buscar o en la pocas más de las veces no buscan esa protección del suelo. Sin suelo no vamos a tener alimentos. Es evidente que tenemos que buscar otras ideas que permitan el sustento de los alimentos, pero alejarnos también de los productos químicos como el glisofato, que ya lo comentaba América, hace tanto daño al hombre, al cuerpo humano, y realmente buscar eso. La soberanía alimentaria también me lleva a un concepto de seguridad alimentaria. Si protegemos el suelo como recurso natural, vamos a proteger la seguridad alimentaria, vamos a proteger a los grupos indígenas o a los grupos nativos cuyas medidas o instrucciones de cultivo han sido más sustentables. Debemos buscar, y aún estamos en esa búsqueda, sistemas agrícolas resilientes ante el cambio climático, porque el cambio climático no se va a acabar, simplemente vamos a reducir, vamos a parar. Y yo siempre que he participado en estos tipos de webinar que tienen temas ambientales, les hago la misma recomendación. Nunca olvides que nosotros nos debemos a la naturaleza, a los servicios que esta nos brinda, a los recursos que ella nos da. Y en la medida en que tú cuides a la naturaleza, en la medida que tú seas consciente de todo lo que nos brindamos y somos afortunados aún de tener, es
en la medida que tú te vas a respetar y es en la medida en que tú vas a ser consciente de la toma de decisiones y del cómo actuar en cada uno de los objetivos que tú escojas o en cada uno de los objetivos que tú trabajes. Parte también de este concepto que les explicaba de lo que es sustentabilidad y sostenibilidad, porque sostenibilidad es un concepto económico, sustentabilidad ya atrae o toma como cierto el tema del medio ambiente. Sustentabilidad es tener equidad entre nosotros como sociedades, entre nosotros como comunidades, con miras hacia las generaciones futuras. O sea, yo en lo personal, a título personal, los invito a conocer los objetivos del desarrollo sustentable, cada una de sus metas, tomar una como cierta e irla compartiendo entre familiares, amigos, vecinos y ejercer acciones a través de guías como la guía del vago para los niños, que es muy didáctica. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias. La verdad es que lo que comentas es muy cierto. Mientras nos sigamos viendo como algo separado de la naturaleza, no vamos a poder lograr todas estas metas que, si bien son muy buenas, son muy retadoras. Y por supuesto, lo que también mencionabas, que también me parece importantísimo de mencionar nuevamente, el hecho de que todas las instituciones vean al suelo como algo independiente y no estén trabajando en conjunto para lograr pues ya la supervivencia de nuestra especie, porque hasta contra eso ya se está llegando a atentar en cierto punto, pues vamos a seguir teniendo este tipo de detalles. Muchas gracias, Silvia, por tu participación. América, cuéntanos un poco de tu conclusión y de una manera práctica para que podamos, o toda la gente de Divergencia que nos visita, que nos ve, que nos va a ver, pueda llevarlo a cabo. Me parece muy interesante lo que comentaba Silvia, porque estoy de acuerdo en que es importante ver al suelo no solamente como que es en este creernos propietarios de él, sino recuperando la manera de percibir al mundo de los nativos de diferentes partes del mundo, donde hay cierto no, hay mucho respeto a la naturaleza. Se le ve como la madre o como el padre y se le venera. Desde allí, el poder ser agradecidos y tener conciencia de lo que nos están ofreciendo y buscar la manera de aprovecharlo y al mismo tiempo regenerarlo es importante. Me parece que las metas, si bien los objetivos, si bien son complejos, sí son alcanzables porque todo objetivo nos lleva a plantear justamente metas que son pequeños pasitos para lograr llegar a ellas. Es decir, se realiza una transición. Hay algo que al menos en orientación alimentaria se conoce como espiral de transición y son justamente estos pasos que va teniendo la persona para llegar a generar cambios. Y primero se da la precontemplación, luego la contemplación, luego la toma de acción, luego el sostener la acción y luego llegar a donde queríamos. Entonces, desde allí, a mí me da gusto ver que vamos caminando hacia allá. Me da gusto ver, por ejemplo, que los objetivos se entrelazan entre ellos. Es decir, estamos pasando de una idea positivista donde se pensaba que las cosas estaban separadas y que no había relación entre ellas, a una mirada holística en las que hay ya teorías como la teoría de Edgar Morin, donde todos los puntos convergen a nivel tridimensional. Es decir, podemos hablar de suelo, podemos hablar de agricultura y al mismo tiempo estar hablando de seguridad alimentaria, estar hablando de educación para lograr eso. O sea, no es lineal, sino más bien es tridimensional. Respondiendo a tu pregunta de qué podemos hacer para acercarnos más a lograr el objetivo de hambre cero, me parece sustancial
regresar a sistemas alimentarios que teníamos anteriormente, como por ejemplo la lactancia materna. El alimento que mejor responde a las necesidades de los bebés es el que produce la propia madre. Y es interesantísimo cómo en la sociedad ya está mal visto cuando una mujer amamanta a su bebé en público, cuando tendría que ser lo más natural, porque la lactancia materna no solo es barata, no solo es la mejor que le puedes dar a tu hijo, sino que también a nivel inmunológico, por ejemplo, la madre le está otorgando todo ese banco de datos que ha ido almacenando a lo largo de su vida a su bebé, y eso lo protege de muchas enfermedades. Y además de eso, la leche materna tiene ácidos grasos que son fundamentales para el desarrollo cognitivo del bebé. ¿A qué voy con esto? A que mientras mejor alimentados estén los niños, su capacidad cognitiva va a aumentar, van a tener mayor posibilidad para aprender. Y eso va a garantizar que haya un mayor desarrollo económico. También el trabajo con las mujeres, el garantizar que estén bien nutridas, va a hacer que esa sociedad o que esa población a las que ellas pertenecen puedan desarrollarse más. Entonces sería, por ejemplo, lactancia materna, regresar al consumo de frutas y verduras, de preferencia que no estén, que no hayan sido producidas con, por ejemplo, plaguicidas, tóxicos, sino mejor recurrir a herbicidas o por ejemplo, plaguicidas que sean de origen natural, como por ejemplo el ajo, la cebolla, el chile. Creo que también es importante, justo hablaban de la reducción de la carne, podemos obtener proteínas de origen vegetal, que son buenísimas y que no tienen un impacto tan fuerte en el clima, como cuáles, por ejemplo, la lenteja, los frijoles, las habas, los garbanzos, que además de eso contribuyen a aumentar nuestro tiempo de vida y a disminuir riesgos cardiovasculares, también ayudan a disminuir la glucosa en sangre. Entonces, creo que es muy barato alimentarnos bien, solo es cuestión de saber elegir. Entonces, los invitaría a eso, a informarse más de qué comer. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy importante lo que mencionas. Indiscutiblemente, el hecho de tener en la mesa, al momento de alimentarnos, una variedad de frutas, legumbres, nos ayuda a estar mucho más sanos y a no depender tanto inclusive de químicos para mantener la salud, que es algo que también está afectando mucho a nuestra comunidad. Y por supuesto, yo soy partidario de lo que mencionas, ahora sí que pasito a pasito, pero vamos a lograr llegar a 2 kilómetros. Poco a poco vamos sumando con pequeñas acciones para lograr llegar a esa meta. Si bien muchas de ellas, como lo mencioné hace un momento, son casi utópicas, se pueden lograr si todos ponemos de nuestra parte. Génesis, cuéntanos un poco acerca de lo que tú propondrías para llevar a la practicidad estas metas. Bueno, pues meramente ya para concluir, bueno, hay que reeducar primeramente a los adultos. Hay que reeducarnos completamente. ¿Para qué? Para poder dar ese ejemplo a los niños y también educarlos para que vayan pensando en un futuro mejor. En un futuro como lo plantea la Agenda 2030, sustentable, sostenible, y hay que hacerlos seres críticos y reflexivos, que aprendan todo lo que puedan y que de ese aprendizaje sigan cuestiones el cumplimiento de esta agenda, que se observa que tiene muy buenas propuestas para poder sacar adelante al planeta en general. Lamentablemente, en este momento la sociedad se encuentra en un punto crítico.
así o en donde se reeducan o nos vamos a ir para abajo y no creo que los puntos de la agenda se vayan a poder cumplir. Y así como nos lo dicen nuestras compañeras, no querer aborazar todos los puntos en un solo momento, sino ir paso a pasito, paso a pasito. Yo creo que también hay que reeducar de cierta manera a los docentes para que ellos puedan explorar más a sus niños y, y ellos también reflexionen y hagan lo posible por tener de igual manera a los niños que los creen reflexivos y críticos para poder dar cumplimiento a esta agenda y pues tener posibilidades de un futuro mejor. Muchas gracias, Génesis. Es importantísimo lo que mencionas porque hay un dicho, creo que he dicho muchos dichos esta noche, pero es muy importante que muchas veces las personas, adultos mayores sobre todo, y así en cascada, piensan o dicen, loro viejo no aprende nuevos trucos, y eso es falso. Si nos lo proponemos, podemos aprender nuevas cosas y, por supuesto, enseñar a las nuevas generaciones a que pueden lograr también estos cambios, aun cuando, si bien es cierto, ya está muy deteriorado todo el ambiente, ya está muy deteriorada la sociedad, ya se llegó a un punto muy alto de contaminación, todavía es salvable si es que nos lo proponemos. Carla, cuéntanos un poco acerca de tu conclusión de cómo poder llevar a cabo esta agenda. Pues para concluir, coincido mucho en la educación y sobre todo que el peor enemigo del ser humano es la ignorancia, ¿no? A consecuencia del ego. El no creer que todo por servir se acaba y nos hace sentir que somos superiores al poder de la naturaleza, creo que es el primer paso para crear cambios en nosotros. Solo cuando vemos ciertas catástrofes es cuando nos sentimos vulnerables y chiquitos, pero no cambiamos como que momentáneamente y caemos nuevamente en el consumismo o en la apatía, ¿no? En el no creer. Entonces, para mí sería como el primer vínculo, que es educar nuestra mente, ser más sensibles con la naturaleza, y esto cambia por completo toda tu perspectiva, porque entonces cuando visitas un lugar, ya sea un bosque, un volcán, una playa, la ves con respeto. Ya no lo ves como para satisfacer tus necesidades, sino lo ves como un templo, como algo a lo que le tienes que pedir permiso por estar ahí, por estar invadiendo, si es el mar, si es el bosque, si es la tierra, si es algo, es eso, ¿no? A mí me ha funcionado porque de ahora en adelante luego veo, por ejemplo, jóvenes o familias que dejan su basura o que están aventando piedras al lago y digo, ouch, ¿no? O sea, lo veo como un cuerpo y digo, a mí no me gustaría que me estuvieran aventando piedras, a mí no me gustaría que me estuvieran aventando basura. ¿Por qué habría de hacerlo con algo que me da tanto, que me da tanta riqueza? Y no hablo de lo material, sino la belleza, simplemente, ¿no? La vida. Entonces, creo que es el primer chip a cambiar, ver a la naturaleza como algo que hay que cuidar y no vernos como iguales, ¿no? O superiores, peor aún vernos superiores a la naturaleza. Y pues compartir con la familia, con los amigos, esos hábitos, empezar por nosotros, el cambio empieza por uno, y poco a poco ir, no sé, si en mi casa soy la única que separa los residuos, bueno, en una casa ya estoy logrando que un miembro de la familia lo haga.
Ya después tal vez es mi hermano, ¿no? Pero mi hermano, bueno, tiene su casa, entonces ya es una familia más y se va haciendo una cadena. Entonces, eso sería como la conclusión, empezar por nosotros, ser más sensibles y respetar. Muchas gracias, Carla. Definitivamente todo empieza a base del respeto, el respeto para con nosotros, porque si yo me respeto, pues evidentemente respeto mi vida, lo que como, lo que voy a respirar, lo que voy a tomar y la manera en cómo voy a respetar a mi familia, que es algo que muchas veces dejamos de lado y preferimos contaminar y dejar incrementar nuestra huella de carbono en el paso, por nuestro paso, y no es algo que nos vaya o que a las generaciones futuras vaya a dejar una buena imagen, una buena situación. Muchas gracias, amigos de la revista Divergencia, mujeres de la revista Divergencia, muchas gracias por acompañarnos, licenciadas. Es muy importante su participación y por supuesto que podamos todo el tiempo estar apoyando a que toda esta Agenda 2030 poco a poco la podamos llevar a cabo, poco a poco podamos estar sumando con nuestro granito de arena, tanto en nuestro trabajo, en las instituciones, en la calle, con nuestros vecinos, pero principalmente con nuestra familia, con nuestro núcleo en el cual tenemos una influencia mucho más importante y con el ejemplo que nos ven todo el tiempo, porque nuestra familia todo el tiempo nos está observando. Si nosotros desde ese punto de vista educamos con el ejemplo, seguramente vamos a poder ayudar a este mundo a que sea cada vez mejor. Muchas gracias, los esperamos en nuestro siguiente ciclo de webinars. Con este cerramos el segundo y muchas felicidades a todos ustedes por sus comentarios. Nos vemos pronto. Hasta luego.